Buenas. Vamos a mostrarle a través de este video lo que corresponde al tema de hoy, que es sobre las ecuaciones de las rectas en el espacio. En la clase anterior estudiamos lo que fue la ecuación del plano en diferentes formas, lo que fue la ecuación vectorial, la ecuación general o cartesiana. No vimos ahí todavía lo que serían las ecuaciones paramétricas, pero la veremos mucho más adelante, ya que la presentación de esas ecuaciones paramétricas necesita una fundamentación que todavía ustedes no tienen y como tal la van a adquirir después que estudiemos los sistemas, eh, después que estudiemos lo que serían los espacios vectoriales. No obstante, ahora, de manera natural, vamos a pasar a estudiar lo que serían las ecuaciones de la recta en el espacio. Vamos a compartir las diapositivas que vamos a utilizar. Bien, como les decía, este tema corresponde a la recta en el espacio y veremos la forma general que tienen las ecuaciones de la recta. Recordemos que eh, la ecuación del plano venía dado a través de una ecuación que involucra a tres variables lineales y cuando considerábamos que dos planos se cortan, se intersectan, pues aquellos puntos comunes a ambos planos, pues iban a determinar justamente a una recta. Así, por ejemplo, vamos a considerar el caso en el que tenemos dos planos que se cortan, digamos, el plano pi1 y el plano pi2, y los puntos que están ahí destacados en color azul, pues estarían representando aquellos puntos comunes a ambos planos y que serían los puntos de la recta R. Recordemos que justamente cada plano, eh, su ecuación está representada por una ecuación lineal en tres variables, es decir, eh, se involucran las tres variables y las tres variables son lineales. Y donde X, y Z representan las coordenadas de los puntos que pertenecen al plano. Solo aquellos puntos del espacio tridimensional que al reemplazarla en la ecuación la satisfacen, van a ser justamente aquellos puntos que pertenecen a dicho plano. Bien, y justamente vamos a presentar la ecuación de una recta como a través de dos ecuaciones lineales en tres variables, donde justamente las variables que están involucradas son las coordenadas de los puntos de dicha recta. Pero aclaremos un poco más esto último que se planteó. Supongamos que un punto P sub 0 tiene coordenadas x0 y 0 y z0. Y vamos a suponer que ese punto, cuando lo reemplazamos sus coordenadas en cada una de las ecuaciones, pues se satisface. Si ese punto
sus coordenadas satisfacen a cada una de las ecuaciones, significa entonces que ese punto está situado en ambos planos. Es decir, y si está situado en ambos planos, pues ese punto P sub 0 será un punto de la recta R. Y viceversa. Si cada punto de la recta también está situado en ambos planos, significa que cada punto de la recta, sus coordenadas satisfacen a dichas ecuaciones. Por eso, en términos general, las ecuaciones de una recta las vamos a presentar como un conjunto de dos ecuaciones. Normalmente se dice un sistema de dos ecuaciones lineales que involucra a tres variables. Las variables que se involucran son justamente aquellas variables que representan las coordenadas de los puntos de dicha recta y que por lo tanto son las que satisfacen de manera simultánea a ambas ecuaciones. Pero pasemos rápidamente a detallar también otro tipo o otra forma de representar a una recta y es a través de las llamadas ecuaciones paramétricas. Para ello, supongamos que tenemos un punto y un vector, como se indica acá en la figura. Y por ese punto, sí, al vector vamos a considerar que es, lo vamos a denotar con el vector A, y por el punto, o al punto, vamos a llamarle punto P sub 0. Por ese punto es posible trazar infinitas rectas, pero solo una recta pasará por el punto P sub 0 y va a tener la misma dirección que indica el vector A. Entonces, a esa recta que pasa por P sub 0 y que tiene la dirección del vector A, eh, justamente decimos que ese vector A constituye el vector director o es un vector director de la recta. ¿Quién será el vector director de la recta? Bueno, cualquier vector, en este caso, paralelo al vector A, nos puede servir como vector director de esta recta R. Bien, importante. Hay infinitas rectas que se pueden trazar y que tienen justamente esa dirección expresada por el vector A, pero solo una pasa por el punto P sub 0. Bien, ahora supongamos que P es también un punto que está en esa recta R. Bueno, si P está en la recta R, entonces el vector P sub 0P va a ser, este vector P sub 0P será un vector que va a ser paralelo al vector A. Bien, y si el vector P sub 0P es paralelo al vector A, entonces eso significa que tiene que existir un escalar T tal que el vector P sub 0P es un T escalar o un múltiplo escalar del vector A. Es decir, eso, recordando una de las propiedades que tiene o la interpretación geométrica que se le dio a la multiplicación de un escalar por un vector, pues justamente eh, dos vectores van a ser paralelos si uno es un múltiplo escalar del otro. Bien,
De ahí que si P sub 0P es paralelo a A, tiene que existir este escalar T, tal que este vector va a ser igual a T por el vector A. Bien, pero eh, expliquemos un poquito más esta relación donde se plantea que va a existir un T real tal que P sub 0P es T por A. Consideremos que x0 y 0 y z0 serían las coordenadas del punto P sub 0, que x y z son las coordenadas del punto P. Y vamos a considerar que a sub x, a sub y, a sub z son las componentes del vector director de la recta que estamos denotando con A. Con estas consideraciones, entonces, el vector P sub 0P, sus componentes, la podemos escribir como la diferencia de abscisas, ¿sí? La abscisa del punto P menos la abscisa del punto P sub 0. Como segunda componente es la ordenada del punto P menos la ordenada del punto P sub 0. Y como cota sería la cota del punto P menos la cota del punto P sub 0. De esa manera obtenemos las componentes del vector P sub 0P. Por otro lado, T, el escalar T al multiplicar al vector A, bueno, sabemos que al multiplicar un escalar por un vector, ese escalar multiplica a cada una de las componentes del vector. En resumen, tenemos entonces esta igualdad de dos vectores. Y dos vectores son iguales si y solo si son iguales sus respectivas componentes. Es decir, esta primera componente, x menos x0, tiene que ser igual a la primera componente del vector que se encuentra en el miembro derecho. Y así sucesivamente o respectivamente ocurre para la segunda y tercera componente. Y cuando igualamos y despejamos x y z, pues obtenemos como resultado que x es igual a x sub 0 más t por ax, y es igual a y sub 0 más t por a sub y z es igual a z0 más t por a sub z. Y esto se va a cumplir, si bien aquí habíamos planteado que si ellas son paralelos, existe ese escalar. Bueno, para cada punto P que pertenezca a la recta va a existir el escalar, y en consecuencia, si ese escalar nosotros, este parámetro T, hacemos que recorra el conjunto de todos los números reales, pues cuando reemplazamos esos escalares acá y efectuamos las operaciones que están indicadas, iremos obteniendo las coordenadas de todos los puntos pertenecientes a la recta. Bien, justamente cuando miramos estas ecuaciones, x sub 0 supuestamente es dato, a sub x es dato, porque esto serían las coordenadas de un punto de la recta, y el vector a es un vector director de la recta. Entonces, cuando miramos en esta ecuación, esto es datos, este es dato, y aquí aparece esta variable que representa el escalar, que estamos diciendo que puede recorrer el conjunto de los números reales. Entonces, a esta variable que representamos, que está representando el escalar, es lo que se le denomina parámetro de esa ecuación. Como en este caso estamos trabajando en el espacio tridimensional, pues aparecen tres ecuaciones, y en ese caso, fíjense, es el mismo parámetro T el que está involucrado en cada una de esas ecuaciones. Justamente a este conjunto de tres ecuaciones
son las llamadas ecuaciones paramétricas de la recta. De manera que si tenemos como dato las coordenadas de un punto y las componentes de un vector director de la recta, las coordenadas x y z de puntos que pertenecen a la recta, podemos obtenerlo mediante esta ecuación, haciendo que t recorra el conjunto de los números reales. Si, por ejemplo, nosotros hacemos que t solamente varíe en un intervalo finito, pues estaríamos obteniendo de la recta una porción, en este caso un segmento. Si, por ejemplo, consideramos que t toma valores mayores o iguales que un cierto número real, pues esta ecuación estaría describiendo una semirrecta en cuestión. Bien, bueno, si t toma todos los valores reales, pues esta ecuación estaría describiendo las coordenadas de todos los puntos de la recta. Esa es una de las ventajas a la hora de realizar aplicaciones que tiene esta ecuación, las ecuaciones paramétricas de una recta. Pero veamos también lo que sería la forma simétrica de las ecuaciones de la recta. Sí, suponiendo que tenemos las coordenadas del punto P sub 0, con X y Z representamos las coordenadas de un punto P de la recta y con AX, AY, AZ representamos las componentes del vector director de la recta. Con estos elementos bien predefinidos, ya habíamos visto que al formar el vector P sub 0P, teníamos estas componentes que aparecen en el miembro izquierdo y que tenía que existir el escalar T de manera tal que esos dos vectores, al ser paralelos, entonces la existencia de ese escalar permitía escribir esta igualdad y en consecuencia poder escribir las llamadas ecuaciones paramétricas de la recta. Fue lo que vimos anteriormente. Pero supongamos que de la primera ecuación despejamos t, de la segunda ecuación despejamos t y de la tercera ecuación también despejamos t. Cuando hacemos ese despeje, como es el mismo valor de t, obtenemos estas ecuaciones. X menos x0 sobre a sub x igual a y menos y sub 0 sobre a sub y igual a z menos z0 dividido entre a sub z. Por supuesto que todas esas razones que están planteadas ahí, todas esas ecuaciones, van a estar igualadas al parámetro, al mismo parámetro este t. Bien, x0 y 0, z0, como dijimos, son las coordenadas de un punto de la recta. Y con AX, AY, AZ representamos las componentes de un vector director de la recta. Cuando las ecuaciones las escribimos en este formato, pues este formato es el llamado forma simétrica de las ecuaciones de la recta. Pudiera suceder que alguna de las componentes del vector director sea cero. Si alguna de las componentes cero, no se pone el cero ahí en el denominador. Por ejemplo, si a sub x es cero, si esta sub x es cero, entonces t por cero nos daría cero y simplemente me va a quedar x igual a x sub cero y el resto lo podemos plantear formando esas razones, esa igualdad de razones. Y así quedaría escrito lo que sería la forma simétrica de estas ecuaciones. Veámoslo a través de un ejemplo. Hallar las ecuaciones de la recta que pasa por el punto
de coordenadas menos 3, 2, 1 y es perpendicular al plano cuya ecuación es 4x más 3y menos 2z igual a 0. Bueno, si la recta es perpendicular al plano, entonces esa recta tiene que tener la misma dirección que el vector normal a dicho plano, o cualquier vector normal a dicho plano. Bien, pero a partir de esta ecuación, podemos leer de manera inmediata quiénes son las componentes del vector normal. 4, 3, fíjense que acá no aparece la z, lo que implica que tiene coeficiente 0 en la ecuación. Es decir que 4, 3, 0 serían las componentes de ese vector normal al plano. Por lo tanto, a la hora de escribir la ecuación simétrica, simplemente ponemos x menos la abscisa del punto, que sabemos que está en la recta. X menos menos 3 nos daría x más 3. Y en el denominador lo que colocamos es justamente la primera componente de ese vector director. Después, igual a y menos, aquí no debe ser 3, esto debiera ser un 2. Es más, vamos a corregir eso. Vamos a hacer esa corrección. Esto es y menos 2. Bien, y volvamos a compartir acá. Ok, habíamos cometido un error. Bien, entonces nos quedaría así. ¿Eh? X menos menos 3 sobre 4. El menos menos 3 queda x más 3 sobre 4 igual a y menos 2 sobre 3, pero como la tercera componente del vector normal es 0, simplemente escribimos y z es igual a 1, que sería la cota en ese caso. Bien, y ahí tendríamos las ecuaciones simétricas de la recta. Y por último, veamos la ecuación de la recta que pasa por dos puntos. ¿Sí? Tenemos dos puntos, P1, P2, que están en la recta R. Pudiéramos definir con P1 y P2, vamos a considerar que al trabajar en ese espacio coordenado, conocemos sus coordenadas, tanto de P1 como P2, y con ellos podemos definir el vector P1, P2. Pero para escribir las componentes del vector P1, P2, simplemente la abscisa del punto P2 se la restamos a la abscisa del punto P1. La ordenada del punto P2 se la restamos a la ordenada del punto P1 y la cota del punto P2 le restamos la cota del punto P1. De esta manera obtenemos las componentes del vector P1, P2, donde justamente ese vector P1, P2 estaría representando un vector director de la recta. Y al tener ese vector director
y al menos un punto conocido, sus coordenadas, pues simplemente pudiéramos escribir la ecuación en su forma simétrica. Claro está, es importante aclarar acá, si, si si cada una de las coordenadas de P1 y P2 son diferentes, es decir, x1 es desigual a x2, y1 es desigual a y2 y z1 es desigual a z2. Si eso se cumple, entonces la ecuación simétrica de la recta que pasa por dichos puntos simplemente es x menos la abscisa de un punto de la recta. En este caso estamos tomando como punto de la recta P1. Podríamos haber tomado también al punto P2. Y en el denominador lo que tenemos que colocar es justamente la primera componente de ese vector director de la recta, este que está acá. ¿Bien? Igual a y menos la ordenada del punto de la recta sobre la segunda componente del vector director. Igual a z menos z1 sobre la tercera componente del vector director. Sería una ecuación equivalente si en lugar de colocar acá x1 y1 y z1 trabajáramos con el punto x2 y2 z2. Pudiéramos obtener también la descripción de las coordenadas de todos los puntos de esa recta. Solo que si lo tomamos de esa forma, es como que la recta se está recorriendo en sentido contrario. Bien, entonces esto vamos a dejarlo hasta acá. En la próxima, ustedes empezarán a hacer ejercicios de planos y rectas y básicamente nos vamos a concentrar en determinar relaciones de posición entre dos rectas en el espacio, relaciones de posición entre dos planos en el espacio, relaciones de posición entre una recta y un plano, y así como determinar ángulos que se forman entre dos rectas en el espacio y ángulos que se forman entre dos planos en el espacio. Vamos a tener en cuenta. No vamos a abordar acá, para no ser tan largo este video, lo que sería la distancia de un punto a una recta, en la cual se puede obtener una fórmula muy similar a la que obtuvimos de la distancia de un punto a un plano, pero vamos a dejarlo como construcción para hacer en clase a través de ejercicios. ¿M? A través de ejercicios, hacer ese tipo de análisis. Así que hasta acá sería entonces este video.